El otro día me encontré con Diego Fernández de Ceballos. Personaje. Personaje. Aquí estuvo. Y le decía yo, caray, Diego, ¿cómo se extrañan las concertaciones? Ah, Porque dialogaban, mano. Claro. ¿No? Así es. A ver, yo creo que este es un momento de definición para los priistas. ¿Hay priistas modernos? Sí los hay. Sí los hay. Sí los hay. Y hay priistas que les gustaría entregar el logo del PRI a Morena. Sí, bueno, ya que se separen, ¿no? Y saber con quiénes contamos, porque si cambian los que votaron a favor, cambian su voto, entonces van a declarar que tienen una cola larguísima atrás. Totalmente. Entonces, Tácitamente estarían ¿cómo se van a aceptando salir eso? de esta? También puede ser una gran oportunidad para de una vez por todas decir, para atrás no. Tiene que ser para enfrente. ¿Por qué no vinculamos la injusticia de este país con las empresas estatales? ¿A dónde voy con todo? Claro. Estamos gastando dinero público para mantener las canonjías, los privilegios y las degradaciones de los sindicatos de las empresas Pemex y CFE. El liberalismo no es una ideología. Quien esté buscando un dogma, quien esté buscando una Biblia, pues que lea otra cosa, porque precisamente el encanto, diría yo, del pensamiento liberal es que todo el tiempo se está renovando, y porque hay una hermandad inquebrantable con la ciencia. Un país que no respeta su propia ley, que no honra su propia ley, pues es un país que no es confiable. Y entonces se armó un escándalo mediático y dijo tu papá, ese muchachito se me va, y ya no quiero otro escándalo, y me corrió tu papá. Pero rudo. Buenos días, amigos, bienvenidos a un programa más de Desayunando con Ángel y con Javier y conmigo. Y tal como les prometimos el martes pasado, nuestro invitado Federico Reyes Heroles, bienvenido. Gran periodista, gran escritor, gran ser humano. Gran amigo también. Gran ético, tiene una ética impresionante, es maravilloso. Bienvenido a tu casa. Mil gracias, Carlos, por la invitación. Voy a empezar. Ser liberal. Su nuevo libro dice, si una persona niega la ciencia y los relevos sucesivos de verdades relativas, estará imposibilitada para comprender la mecánica liberal. Vámonos. Que se ponga el saco quien quiera. Pues no sé quién le va a quedar. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, con regaños de mi foniatra, pero ahí vamos. Yo también te voy a regañar, ¿eh? ¿Por qué? Ya estás igual que... No, te estoy imitando. Ah, bueno, vas Tú a ver. nada más cuídate, prométeme. Así es. Ahí voy y hay que hablar menos, me dice ella, pero es imposible. Le digo, Pero hay que cuidarse, nada más. así es, estoy totalmente de acuerdo. Oye, pues, hoy hay muchos temas, muchísimos temas. A mí me gustaría empezar por tu libro, que nos des una sinopsis de qué se trata. Luego quiero seguir con la reforma energética y la actitud del PAN. Y luego hay del PRI, Pero también del PAN. Pero también del PAN, Javier, ¿eh? Pero pues el Por PAN lo ya dijo contraste, que no. por el contraste. Por el contraste, por el claro. contraste, claro. Entonces, Así es. arranquemos con tu libro, Ser A liberal. ver, ser liberal es una opción razonada. Yo creo que en México la palabra liberal, por desgracia, no es entendida a cabalidad. Así es. Y hay explicaciones, ¿no? La primera explicación es que no tenemos un partido liberal como tal. Desapareció, lo tuvimos. Hay explicaciones en tanto que tú dices, no, fulano de tal es panista o es perredista, pero no dices es liberal. ¿No? ¿Y qué implica ser liberal? Bueno, por ejemplo, hay personas que dicen, no, los liberales son comecuras. Pues eso es falso. Claro. Locke era un creyente, Adam Smith eran creyentes. Sí. Los liberales, porque también hay una confusión, la palabra liberal en Estados Unidos no tiene nada que ver con la palabra liberal en español o en francés o en Inglaterra. Entonces, este libro lo que busca es simple y llanamente explicar cómo se explica ese sistema de pensamiento. Porque el liberalismo no es una ideología. Quien esté buscando un dogma, quien esté buscando una Biblia, pues que lea otra cosa, porque precisamente el encanto, diría yo, del pensamiento liberal es que todo el tiempo se está renovando, y porque hay una hermandad inquebrantable con la ciencia. Entonces, por ejemplo, dos liberales pueden tener
puntos de vista diferentes sobre la interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque uno cree que la posición de la ciencia de que a las 12 semanas se empieza a formar el cerebro es la que él toma. Córtex. Y habrá otro que diga, no, pues yo creo que eso es hasta las 20 semanas. ¿No? Y hay una discusión, válida Y discusión. otro dirá que en el momento del el cuando el espermatozoide, llega etcétera, al óvulo, al óvulo, ¿no? así es. Pero lo Y que se no puede respetan. ocurrir, y se respetan las posiciones, pero lo que no puede ocurrir es que alguien te diga, yo sí creo que hay diferencias raciales, cuando Ahí no hay sí, ya no. ninguna información científica sobre la superioridad de una raza. No puede ser que alguien te diga es que las mujeres no tienen cualidades para ciertas actividades. ¿Basado en qué me estás diciendo? Entonces el liberal tiene que estar expuesto, Carlos, sistemáticamente a confrontar esas realidades científicas y estar dispuestos, como diría Chesterton, a calificarlas de mentiras el día de mañana. Entonces, pues bienvenidos a la discusión. ¿Es más tenso? Sí, es más tenso ser liberal que tener tus verdades plenamente establecidas y ya no dudar, tus dogmas. El otro día me decía un señor en la calle, me dice, ya leí el libro, me dice, oiga, llegué a la conclusión de que yo soy liberal. Claro, Digo, qué es que bueno. habemos muchos que somos liberales y no lo decimos. Claro, qué bonito. Felicidades, ¿no? Así es. Felicidades. Entonces eso es lo que intenta el libro, ordenar. Además hay unos personajes que son verdaderamente deliciosos. Entonces les dejé una parte de la biografía para que sepa la gente quiénes son, dónde nacieron, ¿no? Eso es lo que... Yo quisiera, antes de seguirle en la discusión, hacer algo que podría ser, valga la cacofonía, un acto de justicia para Federico. Sí. Federico es una persona que ha impulsado iniciativas en México que hoy, por desgracia, pasan casi inadvertidas. Es así como llego yo a Federico Reyes Heroles, con aquel proyecto donde él y Miguel Basáñez se dan a la tarea titánica de promover lo que era casi terra incógnita, los estudios de opinión, la revista Este País. Incluso a los suscriptores les obsequiaron, me acuerdo, el librito de Miguel Basáñez sobre eso. Bien, yo le regalé a un grupo de amigos en Obregón de mi peculio, pensando en que iban a continuar. Reconozco que no tuve efecto alguno. Pero luego hay otra iniciativa de la cual también él es artífice en México, Transparencia Mexicana. El papel que ha jugado en algunas entidades públicas, en las licitaciones, en el proceso Transparencia Mexicana, ha sido ejemplar. Por desgracia, en este país poco se recurre a eso. Y la obra bibliográfica de él, para quien no la conozca, yo les pediría que se metan, que se claven en ella. Este es un libro del cual ahorita hablaremos más, pero hay otro que ya le avisé a Federico, que a mí me impactó, es Orfandad, donde él describe la vida o una parte de la vida con su señor padre, ese personaje gigante, don Jesús Reyes Heroles. Yo quisiera preguntarte, ¿qué es vivir con un gigante intelectual, político, como fue don Jesús? Bueno, Ángel, en primer lugar te agradezco porque, como comprenderás, en ese libro hay páginas muy íntimas. Fue un libro que me hizo... Totalmente. Me hizo llorar en algunas partes entiendo. y me hizo reír también, porque la gente tiene una imagen de un Reyes Heroles, pues ya muy de bronce, ¿no? Y resulta que el condenado era muy pícaro, hacía muchas bromas, tenía un gran sentido del humor. Como debía ser. Yo iba a cumplir 30 años, yo tenía 30 años cuando mi padre murió, y iba yo a cumplir 30 años y pensé, pues mis hijas ya no conocieron a su abuelo. Entonces es un libro que está de alguna manera pensado para que en cualquier momento ellas lo lean, ya lo leyeron, y sepan que su abuelo, sí, ese que de pronto es avenida, ¿no? Así es, o monumento, o centro, o auditorio. Auditorio, yo qué sé. Tuvo, por ejemplo, yo diría el gran valor de venir de una familia de escasos recursos. Sus dos, del lado materno y del paterno, son inmigrantes por pobres, hay que decirlo. Correcto. Vinieron de España. El abuelo hace una pequeña fortuna metiendo la mercancía a Tuxpan, Veracruz. Después de Tuxpan, Veracruz, él nace en Tuxpan en 21,
pues hace su primaria ahí, pero en su casa no había libros. Esta imagen del rey Heroles como un hombre, sí, bueno, es que eso él Se lo la construyó, hizo. se la hizo. Sí es. Se va a Tampico a hacer su secundaria, tiene que salir de Tuxpan porque no había secundaria, ahí hace su secundaria y después se va a San Luis Potosí, vive en casa de los Nava, por cierto, del doctor Nava, de la familia del doctor Nava, en casa de huéspedes, y por fin llega a la capital. Entonces, también es un poco digamos, un acto de justicia, de que todo el mundo dice, es que era un hombre inteligentísimo, sí, pero también era un hombre muy estudioso, que se fletaba todas las noches, Así que cuando veo algunos servidores públicos hoy en día que pueden tener edecanes, helicópteros, yo que sé, 20 teléfonos celulares, pero no saben leer. No lee ni el letrero de alto en las esquinas. Exactamente. Entonces, ese libro que comienza precisamente con el día que nos anuncia que se va a morir, y cómo él tenía una vocación de servicio que lo llevó a que lo corrieran varios presidentes, ¿no? Pero a mucho orgullo Claro. que lo corrieran. Y rescatar su historia, el 68 que tú también conoces, ¿no? Cómo hubo está la negociadora, la gente no estaba visitando su archivo, cómo le tocó a él encabezar esa ala negociadora, y el 2 de octubre estaban desayunando Luis González de Alba, uno del ESIME, no me acuerdo si era no tirado, era creo que sí. Y estaba de la Vega Domínguez, y estaba Gilberto Guevara, Gilberto estaba ahí Guevara, con parte de estaban los estudiantes y estaba el maestro negociando. Andrés Caso. Así es. Entonces, pues todas estas historias había que contarlas, me sentí con la obligación de contarlas, pero de una forma que fuera atractiva, que no fuera un volumen de una memoria, sino que tuviera una narrativa atractiva, ¿no? y sincera. Una de las cosas lamentables que sucede con personajes como el de tu señor padre es que las personas, en vez de irse a leerlo, por ejemplo, los 3 tomos del liberalismo mexicano, que debería ser ante la tergiversación y uso perverso que hace el actual presidente de ese gran movimiento ideológico político del liberalismo en México, deberían zambullirse en eso. ¿Y qué te dicen de Reyes Heroles? Ah, sí, la forma es fondo, lo que resiste apoya. A ver, le digo, deja eso. ¿Has leído algo? No. Ah, pues mira, deja de usar esas frases y vete a leerlo. Pero este pueblo no lee. Esta sociedad mexicana es reacia a leer. Y los políticos jóvenes menos. No, pues bueno, no saben conjugar ese verbo de leer, ¿no? Porque es verbo irregular además. Sí. Bueno, entonces, por eso te quería hacer esa pregunta yo del libro. Ahora, un efecto que yo no tenía previsto. Y es que, por supuesto, en el libro, tú lo conoces, se habla de la relación entre el padre y el hijo. Y yo daba por sentado que llevar una buena relación era suficiente. Estaba ahí, ¿no? Ahí. Y entonces ha habido personas que no tienen nada que ver con el mundo político, que cuando iba uno al aeropuerto, ¿se acuerdan de aquellos tiempos? Sí. Antes de la pandemia. Que se acerca y me dice, oiga, no sabe cómo le agradezco su libro porque estoy buscando a mi padre, porque estoy gozando a mi padre. Eso no estaba, la verdad no estaba en el radar, se los digo Así abiertamente. es. Búsquenlo, Alfaguara, ahí está. Me toca. Primero, este libro, estaba viendo, se lo dedica el propio Federico a su padre, a la memoria de Jesús Reyes Heroles en su centenario. Un liberal verdadero que nadó a contracorriente. ¿Sí? Fíjate qué bonitas palabras. La dedicatoria del libro. Ahora, segundo, sobre la misma línea de pensamiento que tú abordaste, Ángel, me consta lo que significó este país, esa publicación, lo que enriqueció la conversación pública, y tuvo la amabilidad, Federico, de invitarme a escribir en la sección cultural que se inauguró entonces. ¿Cómo se llamaba la directora de la sección? Malena Mijares. Exactamente. Y me dijo, ¿por qué no escribes con nosotros sobre música clásica y ópera? Y fue un honor haber escrito yo en esas páginas al lado de gente tan brillante y de tantas aportaciones para nuestro país. Tercero, transparencia. Hoy todo el mundo habla de la transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, etcétera. Antes de eso ya existía Federico Reyes Heroles, Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional. Así es. Y les tengo una anécdota buenísima. Cuando sale la publicación de Federico de Transparencia Mexicana y Puebla queda en último lugar, último por muchas cosas. Por muchas El cosas. último. Y Melquiades Morales era el gobernador. Era el gobernador. Te acordarás muy bien. Muy bien. Y sale como 3 lugares abajo Oaxaca. Y José Murat
era el gobernador de Oaxaca. ¿Cuál fue la reacción de Melquiades Morales? Le dije a Melquiades, ¿ya viste esto, gobernador? Hijo, ¿y qué hacemos? Ponernos a chambear. Ponernos a chambear. Así es. Hicimos una comisión para acabar con la corrupción y por la transparencia y tal, tal. Y creo que aumentamos algo así como 14 lugares, ¿verdad? Y lo fue a reconocer Federico a Puebla, a Melquiades. Pero ¿sabes qué hizo Murat? Ni madres, esa publicación está pagada y eso es, ya sabes, negándolo todo, José despreciándolo Nelson todo. Murat Casado, bueno, lo conocemos perfectamente. pero ahí te va una, y esa sí quiero, y hablando de la defensa que hace de su padre y del honor de su padre, que además, mira, los que somos abogados o hemos estado mucho tiempo en la política, etcétera, no podemos más que admirar a un señorón como don Jesús Reyes Heroles, ¿no? Digo, además a mí me tocó trabajar con Jesús, hermano, en fin. Pero se le ocurre a Santiago Krill. Sí. Ya te acordaste, ¿verdad? Sí. Se le ocurre a Santiago Krill un día decir, bueno, fíjate tú, ¿no? Fíjate tú, como esos políticos priistas que decían, la forma es fondo. Y no sé, se quiso hacer así, en medio del cagadito, así. Conocedor. Le ha puesto una tunda en su artículo, en su columna semanal en el Reforma, Federico. Creo que hasta te fue a ver, ¿verdad? Bueno, es que se llamaba Qué Lengüita. ¡Qué Lengüita! Le puso una repasada diciendo... A ver, además, compara un secretario de Gobernación como Santiago Krill con un cosecretario de Gobernación como de Educación. No venía el caso. No venía el caso. Pero una defensa que hiciste del honor y el buen nombre de tu padre... que es digna de reconocimiento. Fíjate cuántos años han pasado y me sigo acordando del episodio. Y por último, ya me caigo el hocico. El hombre que mejor conoce la obra de Los Miserables de Víctor Hugo en este país y que ha escrito más ensayos y más textos y más análisis y que nos ha ayudado a disfrutarla una y otra vez. Efectivamente. Es Federico Reyes Heroles. Así que con él no se van a aburrir en ningún sentido. Y además es melómano, le fascina la música. Bueno, y yo tengo una anécdota que él ya lo sabe. Que están buenas las anécdotas. Ustedes dos no lo conocen, esta anécdota, ni ustedes tampoco. ¿Quién sabe? Yo no conocí a tu padre nunca, físicamente. Yo era un joven director de programación en Televisión Azteca, que no era Azteca, era Imevisión. Sí. 2 días antes, si te acuerdas, se agarraron a madrazos Moctezuma Cid contra Carlos Tello. Y López Portillo corrió a los dos. Bueno. 2 días después, alguien ofendió a mi jefe, que era don Luis de Llano, y que yo no le pego ni siquiera a mis perros. Le dije, cálmate y no insultes a don Luis. Y lo volví a insultar y le solté un madrazo y lo noqueé. Y entonces se armó un escándalo mediático y dijo tu papá, ese muchachito se me va y ya no quiero otro escándalo, y me corrió tu papá. Pero rudo. ¿Conseguiste trabajo inmediatamente? Sí, gracias a Dios. Pero es que además tenía razón, dice, puta, otra pelea. No estaba Margarita López Portillo. Estaba Margarita, sí. Ahora, por justicia yo tengo que mencionar algo. Melquiades Morales. Fuimos a verlo, tú estabas ahí, trabajabas con él, y me decía, es que yo soy una persona honesta. Yo no puedo admitir que mi estado esté en la posición 32. Y yo le decía, gobernador, es que esto no está midiendo a la persona. Está midiendo los trámites sistemas. Y cómo pegan incluso estos los trámites. Sector privado, ¿verdad? Claro, sector privado, estatales, Tiene que haber dos. Municipales y federales, todos, y privados. privados. Y entonces, de pronto dijo, bueno, está muy bien, y te pidió a ti que amablemente nos pusiéramos en contacto para... Tomó todas las medidas que se le sugirieron y en 2 años subió 15 peldaños. Sí. O sea, funciona. Y el otro al que le tengo que reconocer es a Vicente Fox. Yo fui a ver con el consejo a Vicente Fox, entré y le llevé un pequeño folleto en donde venían varias medidas para enfrentar la corrupción. Porque se acuerdan que lo había así es. promovido. Y entonces venía Ley de Acceso a la Información Pública. Y con el estilo de Vicente, así yo lo conocía del Grupo San Ángel, se voltea y me dice, oye, ¿qué es eso? Y entonces le dije, ¿cómo se lo explico? Rápido, fácil. Y entonces le dije, follow the money, sigue el dinero. Donde hay dinero público, el ciudadano ahí debe poder meter sus narices. Así es. Oye, me dice, esto suena muy bien. Estiró el brazo y se lo dio a Sojo.
que yo no conocía. Ajá. A los 2 años teníamos Ley Federal, de Acceso a la Información y que es hoy mandato el para INAI. claro. Y mandato para crear los estatales. Igualito que López Obrador. Sí. Bueno, porque mejor aquí porque es muy rápido. Se dijo eso ya saben dónde. Sí. Bueno. Pero tiene razón, fue Fox, Mira, el que inauguró ya oficialmente el acceso a la información pública. Mira, Lo llevamos a una reunión internacional de transparencia ¿Cómo no? con 1.500 personas. Hay algo que señala Federico aquí que normalmente se olvida. Se piensa equívocamente que la corrupción es una cualidad inherente al servicio público. Los políticos son los corruptos, los partidos son los políticos, ahí están todos los corruptos. Pero ahorita en el peloteo es para que haya un político corrupto, un funcionario falto de honradez, debe haber alguien que corrompe, que ofrece. Uno agarra, uno esconde y permite y hace lo que sea, pero hay alguien que busca obtener un beneficio por encima o en contra de la ley. De tal manera que en este país, esa idea de que los corruptos nomás están en un lado, como dirían en mi tierra, están entreveraditos. Y eso es algo que debemos corregir, debemos entender que es, no, tampoco voy a usar la cosa de que es cultural o para no meterme en problemas, pero la sociedad mexicana participa pasiva o activamente en los millones y millones de actos de corrupción que se cometen todos los días, cada hora en este país. Sí, y además, Ángela, hay que admitir que hay ocasiones en donde la corrupción es la mejor alternativa. La única. Eso es, o la única, por ejemplo. La única alternativa. Una madre de familia, que el problema en Puebla, ¿te acuerdas que era el agua? Sí. La distribución del agua, y había toda una red de... Bueno, una madre de familia con 3 chilpayates que de pronto le dice, pues no tiene usted agua, tiene usted... O compra usted una pipa por 300, 500 pesos, o quién sabe qué líquido van a tomar sus hijos, ¿no? Pues lo racional es pagar los 300 pesos por tener la pipa para que tus hijos no se enfermen del estómago. Así Entonces, me explico, es ese territorio en donde juegan los principios, juegan las realidades, juega el pragmatismo. Porque a eso hemos llegado, es cierto. Y ahí es donde está la parte de la transparencia, la vigilancia obligada de la sociedad, que es reacia a incorporarse, a no hablar, a no meterse. ¿Por qué? Porque va a importunar a es que es compadre del diputado, me van a quitar la beca. Es decir, y entra un entramado donde resulta que nos convertimos en un país de mudos. Y tomo el ejemplo que comentabas tú al principio antes de entrar al aire. La declaración del PRI en relación con esta iniciativa de reforma constitucional en materia energética. Ya hablemos de eso. Es que llegamos de una manera natural. A ver, el Partido Revolucionario Institucional es el artífice de la reforma constitucional más profunda que se hizo o que se ha hecho en este país después de 1917. La reforma energética. Petróleo, luz, energías alternativas, etcétera. El PRI es el que arma, promueve, ejecuta, busca, operan. Políticos renombrados participaron en ese proceso. Y ahora resulta que el PRI dice, vamos a convocar a expertos a que nos expliquen, porque lo que queremos es que haya energía de calidad barata. Esos son los objetivos que estaban llevándose a cabo con la energía eléctrica que tu partido con prometió, la competencia, claro. Con la competencia. Permítame agregar algo, porque a mí me tocó, como senador de la República, la reforma y las leyes secundarias. La reforma de 2013 y las leyes secundarias. ¿No? Bueno, y todo el PRI estaba no solamente a favor, y el PAN enriqueció. Me acuerdo que incluso tu hermano vino... y vino Héctor Aguilar Camín y vino Luis Telles y tal. Decir, oigan, métanle fuerte, es la oportunidad de la vida. Y el PAN puso una serie de condiciones. O sea, no solamente cuando dicen, le pagaron al PAN para que votara. No, carajo, si el PAN estaba absolutamente convencido. Por Dios. Años antes el PAN había iniciado la promoción. Bueno, se enriqueció la reforma y quedó una cosa. Y por eso cambia la naturaleza jurídica
tanto de CFE como de Pemex, para dejar Así de ser es. organismo público descentralizado Y ser empresas. ser empresa productiva del del Estado, Estado. con un gobierno corporativo, Corporativo. con consejeros independientes, Independientes, claro. una serie de cosas. Oye, y abriéndole la puerta a la inversión privada para que pudiera haber contratos de asociación Así es. estratégica y que pudiera haber competencia también a distribución de los Y combustibles, para que tuviera etcétera. acceso a tecnología que Pemex Sí, no tenía. es Ahora, Así es. ahora, entonces, esto me lleva. La barbaridad que dijo esta mañana hoy el presidente, que no nos tiene que extrañar nada, porque todas las mañanas dice una barbaridad. Una. Pero dice, bueno, una que voy a destacar Qué ahorita, amable. que viene al caso. ¿Seguirá el PRI camino de Salinas o Cárdenas? No sea mamón. O sea, a ver, el camino que tuvimos en el 2013 es el que tiene que repetir el Fíjate. PRI. Y lo que está haciendo esta contrarreforma es ir totalmente para quitar la regresar a los reforma monopolios. exacto. Pero Punto. hay esto. Ya. Esto tiene que ver con lo que plantea en este libro Federico. Pues sí. Mira, o una de dos, vamos a cambiarle esa expresión. Es decir, a ver, o el PRI va a seguir el camino del antepasado y el pasado, Sí. o va a seguir el camino del futuro. Pues sí. Así No es. hay otra forma hoy en es. el mundo más que el futuro liberal, el futuro de la libertad para elegir, para decidir, para competir, para hacer fuerte la empresa, el sector público, las universidades, la academia, para construir ciudadanía responsable. Esa debería ser la pregunta. A ver, el PRI se va a ir al pasado y al antepasado. ¿Cuál sería el pasado? López Mateos y el antepasado Cárdenas. Así es. El A ver, bueno, futuro. pero, por ejemplo, también, Ángel, montándome en tu idea, ¿por qué no vinculamos la injusticia de este país con las empresas estatales? ¿A dónde voy con todo eso? Claro. Estamos gastando dinero público para mantener las canonjías, los Es privilegios cierto. y las degradaciones de los sindicatos de las empresas Pemex y CFE. Y CFE. Esos dineros deberían de estarse invirtiendo Así es. en escuelas, en salud, En en infraestructura, en seguridad. en seguridad, ¿no? pública, por supuesto. ¿Por qué vamos nosotros a tener que pagar indirectamente esas canonjías? Perdón, si quieren hablar de justicia, los 466,000 pesos del pasivo laboral de CFE son producto de las condiciones extraordinarias. 460 millones. Millones de pesos que son el pasivo laboral calculado, Claro. pues esos dineros Deberían deberían de estar del claro. otro lado trabajando para la Es sociedad totalmente mexicana. de acuerdo. Y en el caso de Pemex, estamos hablando de 3 veces esa cantidad y con un patrimonio negativo de Pero 2.5 yo voy a hacer- billones de pesos. Yo voy a hacer una pregunta muy facilita para el público. No nos gustan las difíciles. ¿Por qué está pensando el PRI en aprobarla o no aprobarla algo que ellos crearon? O sea, ¿cuál es el objetivo de esa respuesta cuando juras por la Biblia que ya eras socio del PRD y del PAN para estas cosas? ¿Por qué? A ver, yo creo que este es un momento de definición para los priistas. ¿Hay priistas modernos? Sí, los hay. Sí, sí ¿eh? los hay. Sí los hay. Sí los hay. ¿Y hay priistas que les gustaría entregar el logo del PRI a Morena? Sí, bueno, ya que se separen, ¿no? Y saber con quiénes contamos, porque se necesitan 53 votos en la Cámara de Diputados, ustedes me corregirán, pero creo que es el Así número. es. Eran 53. 53. Bueno, yo creo que en primer lugar no los juntan, pero además yo creo que es un momento para que los priistas que creyeron en esta reforma levanten la cara y digan, señores, adelante mantengamos la dignidad de lo que pensamos y de cómo llegamos a la conclusión. Pero no me de que era- contestaste. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Por qué dijo ahorita Alito que estamos viendo cómo está el rollo y viendo con Bien. investigadores y mamadas voy a de esas? intentar no me voy a meter en la cabeza de Alito. Yo creo que ahí hay algo que debe decirse. Circulan los rumores de que no solo a Alito, sino a otros personajes de la oposición los tienen agarrados de esa parte que Paco Sea califica como los cataplines. En árabe los baidots. Bueno, de ahí, pues, de ahí. En mi tierra les dicen de otra manera, pero bueno. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando un político, en momentos o en coyunturas críticas como es esta, se deja vencer, por eso se amoló él, se amoló su grupo y se amoló el partido. O sea, por en el que miedo de milita. las amenazas Esa de es Morena. una opción. La otra es por esa situación que mencionó Federico dentro del PRI.
es probable que haya una masa amorfa de militantes del PRI que suspiran por ese pasado y ese antepasado, que Morena de una manera perversa, en primer lugar ha inventado eso porque el desarrollo estabilizador no fue lo que él dice. No. La etapa más autoritaria de este país ha sido eso que llamamos desarrollo estabilizador. Y ahí van unos cuantos ejemplos. El asesinato perverso cavernario de la familia de Rubén Jaramillo con su esposa con 4 meses de embarazo. La represión a ferrocarrileros, De acuerdo. al movimiento revolucionario del magisterio que encabezaba Otón Salazar, a los médicos residentes en 1965, tener como comandante del batallón de paracaidistas al general que era el general más culto de todo el ejército, el general Hernández Toledo, por la cantidad de universidades a las que había invadido, Nicolaita, Sonora, etc. Ese fue el desarrollo estabilizador. Es decir, no debemos ocultar esa parte. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Que llega con un pasado mítico, inexistente en la realidad del país, y aquella clientela que el PRI construyó durante decenios, que luego se fue al PRD con Cuauhtémoc y luego se va a Morena, le dice, mira, aquí sí nos dan, vente para acá, y dicen, y 6,000 pesos para acá, y pensión para acá. Llegan a ratificar aquella vieja idea perversa, se puede vivir sin trabajar, se puede vivir dependiendo de la dádiva gubernamental. Ahora, Ángel, una pregunta. Es una disyuntiva difícil, ¿no? Porque si cambian los que votaron a favor, cambian su voto, entonces van a declarar que tienen una cola larguísima atrás. Totalmente. Entonces, Tácitamente estarían ¿cómo se van a aceptando salir eso? de esta? Claro. Así es, no. Claro. Es una situación para ellos de perder. Perder. O se van con lo suyo y vuelven dicen, a ratificar y los principios. Así, mira, porque O no quedan, es lo mismo. se acusan a sí mismos. No es lo mismo, Javier, tú que sabes de leyes quizá más que todos nosotros. No es lo mismo en este grupo de los 70 diputados del PRI amenazar a 50 o 60, vamos a ponerlo así, a que tú amenaces a uno y dices, órale, estamos todos en la polla, no hay problema, votamos, ratificamos esto y éntrale bonito, agarra a los 60. Y en ese momento, si con Anaya ve cómo los trae como pericos a toallazos, Sí. ahora imagínate con 60 legisladores que gozarían de la protección del fuero. Eso también. Es decir, es una cosa, aquí, como dicen en mi tierra, el que no quiera ver fantasmas que no salga de noche. La política es eso, es encontronazo, es fuerza. Claro. Órale, si alguna vez metiste la cola en el lodo, al menos habrá mañana uno que la sabe. Estate preparado para eso, pero no juegues con el futuro energético del país para proteger tu prestigio, entre comillas. Por eso es una situación de perder para el PRI, con la desventaja para él que prácticamente desaparecería en las elecciones del 22, las 6 gubernaturas, y para el 24, pues no sé si tendríamos que llamar a responsos para sepultarlo. Ese es el riesgo en que estaría poniendo Alito, como tú preguntas, al partido. Ahora, dos consideraciones. La primera, ¿ya hicieron los cálculos de cuánto nos costaría esto desde el punto de vista jurídico? No se atreven a hablar de eso. 60 y 100 mil millones de dólares. Sí, señor. O sea, 10 cocos. Así es. Para Tranquilamente. decirlo, Así es. ¿Qué significa? Que tienes que pagarle a las empresas los contratos, indemnizaciones. Esto es violatorio de todos los tratados. Todos los tratados. Por favor. Ya se pusieron a pensar en las complicaciones que va a tener de imagen, de confianza. O sea, un país que no respeta su propia ley, que no honra su propia ley, pues es un país que no es confiable. Y afecta el Tratado de Libre Comercio. Por supuesto. Claro. ¿Por qué? Mira. Y nos pueden prohibir la entrada de productos que van generados con energía sucia. Así es. Así es. Entonces, por Mira, donde la veas. Hay una cosa en el libre comercio muy interesante que va en favor del desarrollo y de los consumidores. Si tú en este tratado lograste estos avances y luego lo actualizas,
Esto ya no lo puedes eliminar. Lo que haces aquí es en beneficio, en mejoramiento de lo que ya tienes. El mercado energético en este país está abierto antes de la llegada y la actualización del TEMEC. Eso se da con Peña y cuando Pepe Toño Mid era secretario de Hacienda. ¿Cómo pagó Pepe Toño en el 2017? Acuérdate que decían el gasolinazo, que simplemente fue una decisión valiente de decir, señores, esta es la realidad, y que llevó a López a decir, va a bajar a 10 pesos el litro de la gasolina, cuando ahorita la verde está en 22 o 21. Así es. Pues. Además, ustedes saben perfectamente que con los energéticos no se puede, digamos, manipularlo. Puede ser por un tiempo corto, pero a la larga, si tú quieres que el consumidor, que debe ser el centro de la preocupación, el bienestar de las familias, etcétera, si tú quieres que ese consumidor tenga acceso a bienes en buen precio, etcétera, tienes que garantizarle que los precios sean los que el mercado... Los que fija el más eficiente. Lo que claro, está diciendo, y que lo Ángel, produzcan... Miren, tienen razón los señores en lo que están comentando. Es lo que se llama la cláusula de cremallera en los tratados internacionales. Una vez que tú ya abriste un sector al momento de la firma de ese tratado, y sobre todo en tratándose de derechos humanos y del sector energético, una vez... energético en términos del cambio climático, ya no puedes cerrar. Puedes abrir más, pero no puedes cerrar. No para atrás. Eso está castigadísimo, penadísimo. Esa es una. Dos, ¿qué está haciendo con esta reforma? Están diciendo, desaparecemos a los órganos reguladores. Así es. Claro. Ojo, órganos con autonomía constitucional. La CFE. La Comisión Reguladora de Energías y la de el SENACE y la de hidrocarburos. Adiós. Todo se concentra en la empresa, que va a ser entonces jugador y árbitro. Claro. Con otra chulada, Javier. Dicen 56% del mercado, 54% del mercado para la empresa y 46%, pero si no son acciones de o sea, los mercados se dividen de acuerdo a la eficiencia de las empresas. Y ahí les va otra fregadera. Dicen, se acabaron los autogeneradores. ¿Qué tal? Claro, así es. Oye, esos existen desde hace... desde 90. Productores independientes. Los productores independientes. A ver, Pensa. ¿cómo funciona un productor independiente? Si tú tienes unos paneles solares arriba de esta casa, como creo que los tienes tú, Los tengo. Así es. pues ya no los vas a poder tener, carajo. Ya los tengo, ya me la pelaron. Bueno, pues vas a ver que dicen, ya Lo que eso se quiso acabó. decir Sí, es- o sea, que la ley no aplica retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Claro. Exacto. Pero Es hay lo que también quiso las decir. grandes inversiones, Claro. Javier. O sea, FEMSA, Bimbo. Imagínate. Creo que Sabritas Walmart, ¿no? también. ¿no? Pero No, sí, como- y Carlos Peralta también. Bueno, Así es. todas esas empresas han invertido en los últimos años un dineral Dineral. para generar dejar su de energía. consumir la Claro. electricidad que se está Bueno. produciendo con combustóleo. sí. Parte de la... Entonces, Pues sí. pero cuando digo, sus metas están alrededor del 80%. Sí, señor. ¿A esos qué les vas a decir? Oye, llévate ¿Por tus qué? celdas Pero y además, a ver. con ¿Qué otra, traición? generando energía eléctrica a partir del combustóleo que le sobra a Pemex, que es altamente contaminante. Bueno, pero eso es otra mentada de madre. Todo esto no se lo dicen al presidente los que saben. Sí, No, sí. No tienen sé. miedo. Yo No. creo que se lo dicen. Sí, ¿tú Yo creo que crees? se lo dicen. ¿Tú crees que Y le Octavio entra por- Romero y Rocío Nale y No, Bartlett- ellos no. No, bueno, ellos pues no. ahí está. No, pero con algunos de los empresarios con los que se sienta, ya sacaron su desplegado con Parmex, con Camín, con Cero Coordinador Zacatito Empresarial. pa'l conejo, la entonces, mayoría de sacatones. esos. Estoy de acuerdo contigo, pero no puede ser, este es un retroceso en todos los sentidos. En todos. Eras, no vamos a retroceder años, una era completa Así es. del desarrollo de este país. Ahora vean lo del otro lado. También puede ser una gran oportunidad para de una vez por todas decir, para atrás no. Tiene que ser para el frente. Pero otra Sí, vez, tiene sí. que ser el PRI mucho más Tiene que ser el contundente. PRI. A ver, dirán lo que quieran del PAN, dirán lo que quieran del PRD. Si ya hicieron una alianza que fue exitosa, Claro. porque por donde la quieras ver ha sido exitosa, Exitosa. y es promisoria, es prometedora para el Sí. 23 y el 24. ¿Ok? Caramba, que empieces tú a ceder tus gobernadores a que se metan a la 4T, que empieces a aceptar este tipo de amenazas, es que voy a pensar, Parlamento, ya que dices, voy a estudiar cuidadosamente la iniciativa, Parlamento, no mames, ya la leíste, estas cosas que estamos viendo están hasta en un Saben resumen de un periódico. perfectamente. Y el PAN estuvo muy bien y el PRD muy bien diciendo, Claro. nosotros no vamos. No vamos. Y todavía dice el infame... Movimiento Ciudadano. Y Movimiento también. Ciudadano. Oye, Oye, bravo, y Movimiento bravo Ciudadano. por Movimiento Ciudadano porque teníamos Sí. dudas de ellos. ¿eh? Sí. No, Oye, ya. pero Sí. que diga el infame presidente, y aquí
No, como no somos tapadera de nadie, se va a saber quiénes votaron en contra de la reforma. Por favor, va a ser para ponerles un monumento, cabrón. Claro. Además, Pero presidente, le voy a decir una cosa. la sesión, Señor va a estar presidente, en el canal del Congreso. Hay una madre negra así, con foquitos. Así es. Rojos y verdes y verdes, que se llama tablero electrónico. Y cualquier persona que esté viendo el canal del Congreso Iba a ver puede saber eso. quién votó, en qué sentido, presidente. Así que no va usted a ventanear a nadie como le encanta. Nada. Y va a ser un honor. A ver, Claro. estar en esa lista. Estar en esa Claro. lista. Es que es lo que yo Es lo que- creo. es lo que hay hay que dar el decir. volteo. Habrá- No, Pues no sí, puedes decir mira. sí, ¿qué? Sí, ¿qué? Aquí está planteando Federico algo que desnuda a los partidos. Aquí creo que comentamos, no me acuerdo si estuviste tú, porque fue una plática con los partidos. ¿Te acuerdas? El problema de los partidos es que dicen, somos de oposición, es cierto, pero ahora dile tú a millones de electores cuál es tu posición. Sí, exacto. Porque si me dices que eres de oposición, eso no es mérito. Pues es evidente, el otro está en el gobierno y tú no, pues tú estás de oposición. Pero ¿cuál es la posición que ustedes 3, 4 tienen para que ese elector que está entre azul y buenas noches o que se fue con aquel y ya se dio cuenta que no, qué posición le vas a vender? Ahorita hay una oportunidad histórica. A ver, señores, el pasado y el antepasado y el futuro. Lo que hemos avanzado, con todas sus limitaciones, defectos, problemas, es caminar al futuro. El camino al futuro siempre será mucho más difícil que adorar al pasado, porque el futuro te exige estudio, conocer, tomar decisiones que a veces te vas a equivocar, reculas y avanzas. El pasado, como lo hace este gobierno, es adorar ídolos de bronce. Eso es lo único que hace. Eso lo hace cualquiera, incluso al que yo llamo... ¿Cuándo es la elección? El 6 del 24, ¿te refieres? No, De esto. Esto. Ah, No, no, falta ya. todo. Primero, hoy se presenta, lo recibe la mesa directiva, lo envía la iniciativa a comisiones, que como es reforma constitucional, seguramente va a ser a 2, a también energía. Ellos elaborarán un predictamen que se tiene que discutir. Dentro de las comisiones se aprueba y luego se elabora el dictamen definitivo, se le entrega a la mesa directiva para que le dé turno y se discute en el Pleno, primero la discusión general, luego Y las uno en reservas en particular. particular, y eso Sí, desemboca en una minuta que se envía a Cámara Complementaria, la del Senado, Sí, la que se Cámara hace lo Revisora. mismo, la Cámara Revisora. Es decir, eso puede llevarte desde una semana a llevarte 3, 4, 5, 6 meses y quedar en la congeladora. Otra cuestión, yo no sé por qué no pueden levantar la cara PRI, PAN y PRD, porque también el PRD colaboró. Claro. El proceso de modernización de México, política, energética, todo. pero Educativa, educativa, telecomunicaciones. la estabilidad en las finanzas públicas. Perdón, Miguel de la Madrid hereda un déficit fiscal del 16%. que le dejó y López México Portillo. exportaba en ese momento Sí, es. 85% de las exportaciones Petróleo. mexicanas eran petroleros. Ve cómo cambió Y ahorita todo. tenemos 90% de exportaciones de manufacturas. ¿Cuándo ocurrió eso? En Vean estos las carencias años. sociales, Así drenaje, es. agua. Sí, sí. No, por ejemplo, con Fox, con el propio Claro. Fox, con el Seguro El Seguro Popular. Popular, Hombre, el fueron nacimiento. 15 millones de personas que se incorporaron. Mira, si ahorita- Cosechen ahorita, pónganse la ¿verdad medalla. que Si sí, ahorita cierto. revisas, Claro, ¿cierto? fíjate, ahí está algo inobjetable. Está el INEGI, una presentación, principales resultados del censo, etcétera. Y vas viendo los niveles de calidad de vida en Eso. cuanto a piso de cemento. Sí, claro. ¿Cuántos hogares tienen televisión, refrigerador, una bicicleta, teléfono tableta, computadora? Y cuando te vas y comparas la serie de tiempo que viene allí, dices, chin, el avance en estos Es innegable. 30 años es Es innegable. innegable. Por eso Yo nació lo el doy en las Coneval. Por precisamente supuesto, para que- evaluar esas políticas El Coneval públicas. precisamente es un órgano autónomo para evaluar la Claro. eficacia y eficiencia de los programas Aquí sociales. estuvo con nosotros el presidente que sacaron ignominiosamente del Coneval. sí, Alfredo, Hernández ¿cómo se llama? Licona. Así Hernández es. Licona, Aquí que es estuvimos. buenísimo, es el primer Gonzalo. Aquí Sí, lo vino. vi. Aquí estuvimos con él. Bueno, entonces, hoy tienes 4 millones más de pobres. O sea, tus políticas, estas políticas populistas, dicharacheras, ocurrencias, etcétera, están creando más pobreza. Javier. Tenemos menos desarrollo y más pobreza. Y lo que dice Federico es muy cierto. Y ojalá a ti te hagan caso. Es lo que yo le he venido diciendo al PRI, al PAN, al PRD.
que ya les deje de dar ¿Vergüenza? formar parte del pasado reciente del neoliberalismo. ¿Por qué? Que ya lo dijeron PRIAN, órale, pues órale, Claro, vamos para sí, adelante, ahí vamos a les va. competir. Mira, es tal el miedo. Primero, Chingao. ahorita cuando dijiste hay 4 millones más de pobres. No, hay 4 millones más de votos Sí, potenciales. por eso. pues, Ándale. Es. Bueno, pero vayamos a la cobardía esto. Tú agarra a un priista ahorita. Oye, quiero felicitarte porque ustedes fueron los que promovieron junto con el PAN la Claro. apertura de la economía. No, neoliberal, no. Eso sí. fue Salinas y su grupo de los Sí. que fueron a aprender a robar a Harvard. Nosotros, pues digo, la situación del gran salto estructural en este país que dimos el 87, se avergüenzan, tienen miedo. Lo único que pueden mostrar exitosamente junto con el tratado y todo ese cambio, tienen miedo. Exactamente con esto que está señalando. Oye, Y es ve lo que ha mucho de lo pasado. que es mucho, es mucho lo es que mucho. pueden enseñar. Bueno, tú que has seguido muy de cerca la historia reciente de este país y cómo han sido los distintos movimientos. Oye, es mucho. Y gracias a esa pluralidad, donde además se empezaron a respetar como contrapesos y como diferentes, y sin embargo había un punto y un área donde se ponían de acuerdo. Y eso es hacer Claro, política. eso es hacer política. El otro día me encontré con Diego Fernández de Ceballos. Personaje. Aquí Personaje. estuvo. Aquí estuvo. Y le decía yo, caray, Diego, ¿cómo se extrañan las concertaciones? Ah, Porque efectivamente. dialogaban, mano. Claro. ¿No? Así es. Dice que le decían, el otro día el presidente se estaba burlando como acostumbra de todo el mundo. Dice, le decían la ardilla que porque se la pasaba en los pinos. Pues qué bueno. Qué bueno. bueno. Porque Claro. eso quiere decir Pues que qué había bueno, cabrón. reconocimiento Qué de la bueno, fuerza qué de la bueno. oposición para encontrar acuerdos y hacer avanzar el país. Así es. Ahora, a mí que no me vengan con cuentos de que con quién quiere estar con Cárdenas o la época de Salinas. No. En el 2013 y 2014 votamos esto. Así es. Y aquí están los nombres porque los tiene muy, muy claros el Reforma. Ahí Están salieron nombres. los 8 o 10 aquí ahí de están los que nombres. votaron. Entre ellos, Sí, ahí están. Entre ellos Alito. Así es, Que era claro. diputado federal. Porque En además el de 2013. un estado petrolero, Campeche, Campeche. por supuesto. O sea, ¿qué te hace pensar, o sea, votar ahora en sentido, Con- no hacerle un matiz, ¿eh? No, votar en sentido completamente contrario. Sí, por si fuera, como dice Ángel, Sí. un pasito para adelante. Ah, porque nos falló en bueno. eso. No. Esa Pero lo para básico. atrás. Lo vemos, Es un ¿no? salto cuántico al antepasado. Al antepasado. Eso que está planteando esto. Exactamente, mira, aquí están. Entonces, en realidad, la disyuntiva que tú planteaste al principio es esa. Perder. O para atrás o para atrás o enfrente. para Ya, enfrente. No ya. hay otra. Les voy a decir los nombres para que luego no digan que no lo estamos observando, cabrones. Por eso no nos quieren, chico. Brasil Acosta Peña, diputado en el 2013, diputado ahorita. Suelen Bernal Volnik, diputada entonces, diputada ahora. Alejandro Moreno Cárdenas Alito, diputado entonces, diputado ahora. Cristina Ruiz Sandoval, igual, diputada. Miguel Sámano Peralta, igual, diputado. Marcela Guerra, de Nuevo León, era senadora, hoy es diputada. Ismael Hernández de Eras, que era también mi compañero senador, era senador, hoy es diputado. Ana Lili Herrera Ansaldo, que era mi compañera senadora, hoy es diputada. María del Socorro Ruiz Blanca, hoy es diputada, era senadora. Y Pepe Yunes Zorrilla, era senador, hoy es diputado. Los vamos a estar observando. Porque todos estos fueron votos a favor. Claro. Sí. Y me van a tener que dar, nos van a tener que dar como sociedad decir, una a ver, ¿qué explicación. pasó para que hagas un cambies? giro de 180 para que grados? cambies, Claro. porque si es de 180 Así grados el es. cambio, ¿eh? Con la No es otra, gradual. las consecuencias negativas ya las tenemos. Sí. La contaminación en la Ciudad de México, en el área Ve a metropolitana, Tula, por Tula. ve a Salamanca, ve a Cadereyta. Es criminal. Es criminal. Criminal. Tenemos que irnos. ¿Por qué? Si ¿Por apenas qué? está Si está toda empezando la madre. plática. Siempre nos haces Ahí lo viene la mismo. barbacoa. Ya, ahí viene la barbacoa. Está toda madre esa Federico, plática. muchas gracias. Vamos a tener que Regresas, buscar ¿no? otro espacio, Encantado, Javier, por porque supuesto. vamos a... se nos calienta la uña y luego nos cortas. pues, Te veo ya. muy contento hoy. Claro. Oye, pero Pero además, ya no ¿sabes quiero qué? que hables hoy. Ya hablaste mucho. ¿Sabes qué? Lo que sí me queda claro es que sí somos, en esta mesa, sí somos liberales. Así, Sí. claro. No hay duda. Y a Claro. mucha honra. Y a mucha honra. Así es. Javier, gracias. Gracias, Carlos. Nos vemos Gracias, el Federico. próximo viernes en otro Desayunando. Les recuerdo que si nos pueden ayudar económicamente, nos hagan el favor de aportar su donación en Superchat o en PayPal. Y también les recuerdo que se tienen que suscribir en YouTube y Facebook para que nos ayuden a seguir teniendo más suscriptores. Y por último, a mi adorada prima Becky, mira qué bonito arreglo. A ver, Sí, es está una fantástico. calabaza. Es una esto, ¿no? calabaza. Una calabaza. Es Fantástico. creativa de la Becky Alarraqui.
Pero Muchas la mejor fue la gracias. semana pasada, ¿verdad? Antepasada. Sí, la pasada. En las sillas, fueron Sí, las sillas. Sí, cómo no, una serie de... Gracias, buenos Chile, días. Mascabel. Nos vemos, muchas gracias.